Today I want to diferentes talk to you about lenguajes. stewarding the God-given dream. Hoy quiero hablarles de la mayordomía en el sueño que Dios nos ha entregado. How we go from survival to stewardship. Y cómo nosotros pasamos de estar solo administrando el sueño a tener el sueño, a So adquirirlo. God's dream, it's dependent on your dream. El sueño de Dios depende de tu sueño. Some people just concentrate on talking about their dreams. Hay personas que solo se concentran en hablar del sueño. I want to tell you that those are the type of people that I want around me. Y esas son los tipos de personas que me gusta rodearme I'd alrededor rather de you talk ellos. about dreams than talking about people. Yo prefiero que tú me hables de Are tu we here, sueño que somebody? hables de personas. Instead of hating on people, En vez de estar odiando a las I want to know what personas, God is showing you. yo quiero ver y saber lo que Dios te está Because if mostrando. God is speaking to you, Porque si Dios te está hablando, it's because He is in the business of forming you porque Él está en el asunto de querer formarte and training you for the next that He's going to y give you. entrenarte para lo próximo que Él te quiere dar. Joseph's story teaches us La historia de José nos enseña that God's dream for your life is never just about you. que el sueño que Dios te entrega no solo tiene que ver contigo. Even though we just heard Him say that it was all about Him. Aún cuando decimos que sí, el sueño tenía que ver con Él. God never gave Joseph a dream so Joseph could become famous. Dios nunca le entregó ese sueño a José para que José se sintiera famoso. God instead gave Joseph a dream because nations would eventually depend on his obedience. Pero al contrario, Dios le entregó ese sueño a José porque las naciones iban a depender de su liderazgo. And when we just read that dream, Y cuando tú y yo leemos ese sueño, we could recognize that that dream was way bigger podemos from the start. reconocer que ese sueño era aún más sumamente It was grande. bigger than Joseph. Era más grande que It was José. bigger than everything that he could Era understand. más grande de lo que él podía aún entender. The truth is that this dream was about preservation and about provision. La realidad es que este sueño que Dios le entregó tiene que ver con la Con la provisión y la preservación. Ultimately, the dream was about people. Say it with me, it's about people. Este sueño tenía que ver de personas. This Tiene is que ver really con important personas. because he's dreaming, Porque él está soñando. and what he's interpreting Y lo que is, está you guys will bow to me. es que tú te vas a tener que humillar ante mí. And what they understood is, Y lo que ellos entendieron, who do you think you are? ¿quién tú te crees que tú eres? You want us to Tú obey quieres you and enslave us. que nosotros te obedezcamos y vamos a ser tus So esclavos. they take offense So ellos toman at the ofensa dream that the Lord is trying to reveal to him what he's going to do with them. del sueño que Dios le está entregando para poder revelar lo que él quiere hacer con Sometimes ellos. we get offended Muchas veces nos when people are ofendemos dreaming cuando las personas on behalf sueñan of God's people. de parte de las personas que Dios ha enviado. So what I see here So, lo que puedo ver is that unfortunately many believers tend to misinterpret difficult seasons. es que nosotros como creyentes malinterpretamos situaciones difíciles o temporadas And this difíciles. is what we do. We assume Y esto es lo que hacemos. Asumimos that opposition means God has abandoned you. que la oposición significa que Dios nos ha abandonado. But sometimes the pit is simply Muchas the veces preparation. la cisterna es solo un lugar de They are preparación. the time when the prison becomes the place Es un lugar donde la prisión se convierte en lugar where the training of God is going to happen. donde el entrenamiento que Dios nos quiere dar And sucede. even sometimes the delay Y aún cuando Él se demora, is the development of something powerful that our Heavenly Father is going to do for es us. solo el desarrollo, el lugar de desarrollo para que Dios haga lo I que want you quiere to know that hacer. He's going to work it out for you. Yo quiero que tú entiendas en esta mañana que Él lo va a It resolver may todo. not be in your time, A lo mejor no sucede en el tiempo but que He's nosotros working pensamos, something out. pero literalmente Come on, tell Él your está neighbors, haciendo algo. God is Por working it favor. out. Quiero que le digas a alguien, Dios lo está I want you haciendo. to understand that God is working it out Yo for you. quiero que tú entiendas que Dios lo está haciendo a tu Maybe favor. things didn't go as planned, A lo mejor las cosas no surgieron de la manera que tú pensabas que iban a but God surgir. was preparing the way for the next that He's going to do with Pero you. Dios estaba preparando lo próximo que Él quería hacer contigo. And I want you to Y understand yo quiero que entiendan that God cannot entrust abundance que Dios no puede confiar riqueza y to abundancia someone who has not learned stewardship. a una persona que no ha aprendido a ser buen We mayordomo. got to learn how to administer Tú y yo tenemos que aprender a administrar the God-given dreams that the Lord is entrusting us los with. sueños que Dios nos está confiando. Why? Because the dream of God often gives Porque el you, sueño que Dios nos entrega muchas veces nos da. and it's rarely
it's really rarely going to happen in a place of comfort. Y casi nunca los sueños que Dios nos entrega pasan en un lugar The cómodo. problem is that we want to be comfort Y el problema es que or queremos estar comfortable cómodos in a place where the Lord is asking us to be able to respond to His assignment. en un lugar donde Dios nos está llamando a responder a la So what I asignación. realize about God is Solo que me doy cuenta de Dios He's going to make you uncomfortable. es que Él nos hace incómodos. I believe that Joseph found himself in a place Yo entiendo que José se encontró en un that he lugar. regretted to tell his brothers the dreams Donde- that the Lord has placed in his heart. Él se arrepintió de haberle compartido a sus hermanos del Have sueño you que Dios le ha ever been puesto. there? No sé si te ha That you pasado regretted to tell que somebody tú te arrepientes de an haberle idea contado that a they alguien una they idea, un took it and ran sueño, with it. y literalmente cogieron esa you idea ain't y talking, corrieron con you ain't ella. talking to me. A lo I mejor want no to talk estás to dreamers entendiendo. real Quiero quick. hablarle a personas I want que to talk son to people that soñadores. really have dreams. Personas que literalmente tienen And you come with sueños. ideas, you come up with Y tú concepts, vienes con ideas, you're building conceptos. systems, Estás haciendo and you sistemas share with other y people, los compartes con otros. and they have the guts to do what you're not willing to do. Y tienen ellos la valentía de hacer lo que tú a lo mejor no te I atreves want a you to hacer. understand that God is trying to entrust you with Yo something. quiero que tú entiendas que Dios quiere confiarnos con cosas. We got to become stewards of God's blessing Pero over your life. tenemos que convertirnos en mayordomos de las bendiciones que Dios ha I puesto. believe that for every dream the Lord gives you, He Yo gives you the provision Yo for it. entiendo que cada sueño que Dios nos entrega la provisión. So God uses life's events to prepare us for So, the dream. Dios usa cosas ordinarias de día a día para prepararnos para As I desarrollar el was mentioning to sueño. you, it seems as if Joseph's dream arrived before his maturity. He was only 17. Parecía que los sueños de José llegaron antes de su madurez. Él solo tenía 17 Doesn't años. that always happen to us? ¿Y eso no nos pasa? We always feel like we could save the world, Muchas veces sentimos que podemos salvar but el we mundo, don't have the resources. pero no tenemos los We don't have recursos, the influence. no tenemos la influencia, We don't have the authority. no tenemos la autoridad. So sometimes frustration comes in Es ahí donde llega la because you frustración, think you have the key, porque tú piensas, ay, yo tengo la but the llave, season is too immature yet. pero todavía la temporada It's está un a poco frustrating inmadura. season. Es un lugar de Have you ever been frustración. in a frustrating Yo no season? sé si algún día has You can sentido see esa yourself frustración. out of that place. Tú te puedes ver ya saliendo de But ese in lugar, that place, pero es ahí en ese lugar donde te You encuentras realize, my God, que te estás dando cuenta, I don't Señor, have what it takes yo no tengo lo que necesito to implement the vision or the dream that God has given me. para poder implementar y la visión que Dios me está I want you to know entregando. that that's intentional. Pero yo quiero que tú entiendas que ese lugar es intencional. Sometimes God needs to frustrate your heart Muchas veces Dios frustra nuestros to corazones reveal what's in it. para poder revelarnos lo que de verdad Because tenemos until you're adentro. not frustrated Porque enough, no es hasta que llegue la you're frustración not gonna mobilize que no nos movilizamos to pick up a call para or poder a hacer phone una and make a llamada call. o poder hacer Get esa in your movida, car montarte en and el drive vehículo somewhere. y llegar a su lugar, Because you need to resolve porque tenemos que resolver that which is frustrating inside of you. Are you eso with que nos me? está frustrando adentro de nosotros. So that revelation he got from that dream came before his responsibility. So, esa revelación de ese sueño llegó mucho antes de tener la But responsabilidad. I beg to ask you this. Pero yo quiero preguntarles, What if this is God's pattern to ¿y si deal with ese us? es el patrón que Dios usa para lidiar He con often shows nosotros? us the destination long before we're ready for it. Muchas veces Él nos da el destino antes, o la idea del destino antes de You want to know llevarnos. why? Pues, ¿sabes por qué? Because vision motivates us through the process. Porque la visión nos motiva a través del proceso. Joseph saw, the Bible says, the stars bowing unto him. Dice que José vio las estrellas humillándose delante But de before él. those stars bowed, Pero antes de que esas estrellas se he had to humillaran, learn a couple of things. él tenía que aprender varias You want to know what he had cosas. to learn? ¿Quieres saber lo que él tuvo que Say aprender? with me, rejection. Tuvo que aprender sobre rechazo. He needed to learn what betrayal was. Say Él tenía betrayal. que saber lo que era la traición. He had to go through false Él accusations. tuvo que pasar por las acusaciones He had falsas. to learn humility. Él tuvo que aprender a humillarse. He had to learn Él patience. tuvo que aprender He paciencia. had to learn that he had a gift of administration. Él tuvo que aprender que él tenía el don de administración. And through it, Y a and through través those process, de esos procesos, what the result of that was leadership. Say with me, strong leadership. el resultado fue liderazgo. Diga conmigo Leadership liderazgo. is not you memorizing John Maxwell's El liderazgo no 21 viene laws de tú solo of becoming escuchar a successful leader. a John Maxwell de cómo ser un It's the líder process of efectivo. life Es el proceso that de la are going vida to process you enough que nos procesa tanto to you al in order for punto you to be a leader. que tú puedes ser desarrollado como You un got to líder. go through certain things that you need to lead others through. Para poder liderar a alguien tiene que pasar tú por el You proceso. can't lead anybody if you haven't gone through Tú something. no puedes liderar a alguien
por algo que tú nunca has pasado. So what we thought that was God's punishment, So, lo que tú y yo interpretamos over como un Joseph, castigo, que pensábamos que era un in castigo de Dios sobre reality José, was him preparing him for the next. en realidad era Dios preparándolo para lo We próximo. understood that his brothers were so frustrated they wanted to kill him. They pushed him into a pit. Entendemos que los hermanos estaban tan frustrados que lo tiraron a la cisterna. I think he lost trust on those that he had around Yo him. creo que José llegó al punto que perdió confianza de aquellos que le But it's rodeaban. interesting that when we realize Pero who es- picked him up from that pit Pero interesante cuando entendemos quién lo recogió were de esa literally cisterna. his own enemies, the Midianites. Literalmente eran los enemigos, los medianitas. The Midianites Los Midianitas came from the family of Ishmael. Vinieron de la descendencia They de were in Ismael. opposition. Ellos estaban en oposición. And yet when they saw him down Y there, cuando lo vieron en ese they brought lugar, him out of that place. ellos lo sacaron de ese And lugar they sold him to a man named y Potiphar. se lo vendieron a un hombre llamado Potifar. Again, this is all about a dream. Eso todo tiene que ver con un And look at sueño. everything that happens because of that Y dream. mira toda la jornada que él tuvo que pasar They por tener hated ese him sueño. so much they wanted to kill him. Lo odiaran tanto que querían matarlo. They jumped him, they threw him in a pit. Lo dieron una They paliza, left lo him for tiraron en la dead. cisterna, But pensaron here que se había comes now muerto. these merchants Pero ahora vienen estos and see him compradores inside of that pit. y lo ven adentro de And esa they'll pick cisterna, them up. lo sacan de And they ahí saw potential y in him. vieron potencial en If they él. would have seen potential, they would have let him to Si ellos no die. hubiesen visto potencial, lo hubiesen dejado But ahí they para que say, se "You know muriera. what? Pero dijeron, espérate, You're not worth it to me, a lo mejor tú no vales nada para but you could be mí, worth it to somebody else. pero a lo mejor alguien paga algo So por ti. let me go ahead and sell you out. So déjame cogerte y venderte. There are people that will sell you out for Hay nothing personas que están dispuestas a venderte because they por don't know the nada. value that you Porque have. no saben el valor que tú The cargas. Bible says La palabra nos that they dice sold them for 20 shekels of silver. que ellos lo vendieron por 20 monedas de, If they would have only known pero si ellos solo pudieran what haber God was entendido about to do with this lo que man, Dios iba a hacer con they este would have hombre, kept him close. a lo mejor se hubiesen But quedado the con first él. thing that they did was Pero lo primero que hicieron they fue sold him to Potiphar. venderlo a Potifar. And yet he had integrity. Y él tenía integridad. You don't learn integrity from anywhere. You Tú- learn it at home. Y yo no aprendemos integridad por cualquier cosa, lo aprendemos en algo. I'm gonna behave in a way Me voy a comportar de cierta where the manera father, while he's looking across the earth, que cuando el padre mira he could alrededor see de la somebody tierra, that who could be entrusted with his dream. él me pueda ver a mí y pueda decir, ay, yo puedo confiar mi sueño en él. Now it's interesting. In Potiphar's house, they put him in charge of everything. Ay, interesante porque en la casa de Potifar lo hicieron encargado de todo. He didn't come in with a resume. Él no entró con un resumen. He came in as a slave. Él entró como un esclavo. But that didn't just restrict him. Pero eso no lo aguantó. If anything, it was developing him for the next. Al contrario, ahí fue donde él fue desarrollado para lo Sometimes próximo. we shout and pout Hay muchas veces que nos because we quejamos y feel nos like enfogonamos life is not fair. porque pensamos que la vida no es I don't see justa. fairness here in Joseph. Yo no veo nada justo en la vida What de I see is José. Joseph saying, I will not stand. Al contrario, veo que José dice, in yo the no me voy a place that I find parar myself. en el lugar donde me I may encuentro. be limited, A lo mejor hay but I'm not going limitaciones, to be pero restricted. yo no me voy a restringir. I will arise Yo me voy a levantar I y will be llegaré faithful. y voy a ser and I will be fiel loyal. y voy a ser leal. And you know what? Potiphar put him as the top manager. Y Potifar lo puso como el líder encargado, We need to buenos become better mayordomos. managers of those things that the Lord's entrusting us. Tenemos que convertirnos en mejores mayordomos de todas las cosas que I Dios know nos that está many entregando. people sometimes ask themselves, why am I here? Muchas veces nos preguntamos, ay, ¿por qué yo estoy en I este want you to know lugar? because it's in every season, Y es porque en cada temporada que Dios nos it's posiciona, going to contain training for your next assignment. nos está entrenando para la próxima I want you to asignación. know that nothing in Joseph's life was ever, any of these experiences that I'm going to share with you were fruitless. Yo quiero que tú entiendas que cada temporada que José pasó, nunca él se sintió que era fructífero. Romans chapter 8, verse 28 says, and we Romanos know that God causes 8:28 dice, nosotros sabemos que Dios hace everything to work together que todas las cosas, Everything. todas las cosas for the good cooperen of those who love God. para el bien, Is para there quienes anybody que aman. in this house that love ¿Hay God? alguien aquí que ama a Dios? So everything is going to start working together on your So behalf. sabemos que Dios dice que todo va a surgir bien. It says, hacia for the bien para good of those nosotros. who love God
and are called according to his purpose for them. Para aquellos que aman a Dios y son llamados según el propósito que So, Él tiene para beloved, in ellos. spite of all the mishaps, So quiero que sepan, aun no importa lo que in pueda spite estar of all the pasando, delays, no importa cuánto I se want ha you to know that tardado, everything is working out for your own yo good. quiero que te entienda que todo está trabajando para tu bien. The betrayal is working for your good. Esta traición está The trabajando para tu bien. loneliness is working out for your Esa good. soledad te está llevando The y te va a producir algo misunderstanding is bueno. working on your good. Esos malentendidos están trabajando para tu God bien. was building a steward in Joseph. Dios estaba desarrollando un mayordomo And I en believe José. he's doing it also with Y you. yo creo que Dios lo está haciendo con cada uno de Why? Because nosotros. before God releases resources, Porque antes de Dios desatar los recursos y las he riquezas, develops character. Él desarrolla en nosotros un carácter. Why? Because he needs us to learn to manage the blessing. Porque Él necesita que tú y yo seamos mayordomos de las bendiciones que If nos you, entrega. if you don't know how to handle God's blessing, Si it will tú become a y curse. yo no sabemos manejar las bendiciones que Dios nos entrega, se convierten en I want maldiciones. to repeat that again, and I need you to jot it down or memorize Yo it. quiero que tú te lo memorices, lo escribas, lo voy a When repetir. you can't handle Cuando God's tú blessing, y it yo will become no a sabemos curse. manejar las bendiciones que Dios nos entrega, se Listen to convierten me, en church. maldiciones. Sorrow comes El dolor when viene something good came to you. cuando algo bueno llega a nuestra And you vida lost it. y después lo It was perdemos. taken from you. No los quitan. What does that produce? ¿Qué eso produce? Sorrow. Tristeza. Man, I had it in my hands, Ay, lo tenía en mis manos. but I didn't know how to handle Pero it. como no supe I didn't know how to manejarlo, manage my family. como no sabía I manejar mi didn't know how to familia, manage my business. como no sabía manejar mi I didn't know how to negocio, manage this opportunity. como no supe manejar la I oportunidad, didn't know how to manage what the Lord was trusting me for. como no pude manejar lo que Dios me estaba I didn't confiando, know how to manage this ministry. no sabía cómo I manejar didn't know how este to manage ministerio. this thing that the Lord Esto. put a name to it. Que Dios me entregó, ponle un nombre, lo que sea. Why are you so sorrowful? Entonces, ¿por qué trae tanta Because you have tristeza? missed it. Porque se nos fue. It's easy to blame Satan Es fácil decir, ah, Satanás for me our lo quitó. recklessness sometimes. Pero no tomamos la responsabilidad que fuimos For nosotros los que taking for no granted hicimos lo correcto, and lo not tomamos de preparing verdad, ourselves for the ventajas, next. y no nos preparamos para lo We próximo. can't move out of this place Tú y yo no nos podemos mudar the de este same lugar mentality con la misma mentalidad. of give me's. De solo me van No, a no, no. dar. God is putting dreams upon Dios sons and daughters of this house, Está entregándole sueños a los hijos y las where hijas de we're esta going to casa be able to see para the que flourishing nosotros podamos ver el fruto, in spite of this no economy, importando lo que pase con la of businesses that economía, rises up, negocios que son ideas that prósperos, begin to take ideas place, que se materializan, because we're understanding that it's coming from God. porque podemos entender y discernir que es un Dios el que nos las Pastor, entrega. how do I know it's coming from God? Pastor, ¿cómo sé que viene de parte de Because it Dios? didn't come from you. Porque no vino de ti. And when you realize it's going to bless people around Y you, cuando tú entiendes que va a bendecir that personas can't come alrededor from de the ti, devil. eso no viene del because the devil diablo. wants to kill, Porque el steal, and diablo solo destroy. quiere matar, hurtar y So robar. if it's coming to bless a place, So, si viene a bendecir un if it's lugar, coming to bless a community, si viene a bendecir una if it's comunidad, coming to bless a si city, viene a bendecir una ciudad, it is the vision of es God. porque es la visión And de he's Dios. looking for people Y él está buscando that he could personas believe, that que, could believe que for puedan creer him being able to give them that dream. que es Dios el que le entrega But ese he's looking sueño. around to see who can Pero steward mira, that. mira, a ver, Is ¿quién there puede anybody in the house ser un buen mayordomo? that says, Pastor, I want to be trusted? Hay alguien que puede decir, I want Señor, the- yo quiero I ser want God to confiado. trust me Yo quiero que Dios confíe with the en mí. next thing he's about to do. Con lo próximo que él you're va a not hearing hacer. me. No me You're está not hearing me. escuchando. I want to preach this today Yo quiero predicar because I'm believing God is doing something mighty in porque this yo house. estoy creyendo que Dios está haciendo algo Listen, sobrenatural listen, en esta listen. This casa. dream that he had to do with something crazy. Este sueño que Dios le entregó a José tenía que ver algo loco. I'm gonna de take his algo. dream. Este fue el sueño que Dios And le he entregó a can't él. manage his own dream. Y él no sabía cómo But manejarlo. now from the pit, Pero de la take him to cisterna Potiphar's house. lo llevan a la casa de he Potifar. gets falsely accused. Ahí lo acusan Now they send him incorrectamente. to jail. Lo mandan a la prisión. While he's in jail, Mientras está en la it says prisión, that some time passed dice que pasó cierto and tiempo Pharaoh got upset with his y leadership. Faraón se molestó con su Got liderazgo. so upset that sent them to jail as well. Él se molestó tanto con su liderazgo que lo envió a la He doesn't prisión. know them, Él no los conoce They a don't ellos. know him. Ellos no lo conocen a but he él. noticed something. Pero él notó algo. He noticed, the Bible Él says notó. that he noticed that they were upset. Y la palabra dice que él se dio cuenta que ellos estaban enojados. And why were they ¿Y upset? por qué ellos estaban enojados? Because they had a dream. Porque ellos tenían un sueño. And they replied, we both had dreams last night.
Y dijeron, anoche los dos tuvimos but no sueños. one can tell us what they mean. Pero nadie nos puede decir qué significan. The most frustrating thing that you could go through is have a dream and not understand it. Hay algo sumamente we- frustrante que pasa anybody here with me? cuando a lo mejor tú tienes un sueño y no puedes You interpretarlo. you knew you had it. Sabes que tenías un You sueño. knew it was real. Sabes que era real. You jotted down. Lo escribiste. You just don't understand what it means. Pero no entiendes lo que de verdad Anybody been significaba. frustrated like that? ¿Hay alguien que le ha pasado eso? Says, tell us what they mean. And he Dice- said, this is what the response he says. Dime lo que significa y mira la respuesta And I de need you él. to understand Joseph. Y yo quiero que entiendan a José. If Joseph was so good interpreting dreams, Si José era tan bueno interpretando then he would sueños, interpret what he was saying when he was 17 years old to his entonces brothers. podía haber interpretado lo que le estaba diciendo a los hermanos cuando tenía Are 17 we- años. Are we understanding what I'm trying to ¿Verdad? convey? ¿Entienden lo que le estoy diciendo? So he really didn't know how to interpret the dreams at 17 years old. So, literalmente no sabía interpretar los sueños a los But 17. look at his answer. Pero mira su He respuesta. says, interpreting dreams is God's business. Dice, la interpretación de los sueños Come on, es come on, come on, asunto come de on, come on. Dios. Then he says, Después go respondió, ahead and tell me your dreams. vamos, cuéntenme lo que soñaron. Did you guys just watch what just happened? ¿Vieron lo que acaba de suceder? Who woke up and told Joseph he was a dream interpreter? ¿Quién fue el que le dijo a José que él era una persona que interpretaba The sueños? same man that had a dream and got him in so much trouble. En los mismos personas que lo metieron Trust en me, if I would have tanto gone through problema. everything that he went through, Si yo hubiese pasado por todo I lo que would él have pasó, never wanted to interpret anybody else's dream. yo no le Don't, hubiese interpretado el sueño a nadie. don't talk to me about any dreams. No me digas del Don't sueño. talk to me about any business. No me digas nada de Everything that I negocio. try to start up, Todo lo que yo quiero it goes empezar belly up. se cae. Don't talk to me about partnering. No me hables de ponernos He's de going acuerdo. through something Él está pasando that por could have algo traumatized him, que a lo mejor lo hubiese that podido could have causar parked him, tanta trauma. but instead he Y says, lo hubiese parqueado, pero él if dice, it's about a dream, pero si dice, that's God's business. si tiene que ver con la He's all interpretación about de interpreting sueños, dreams. tiene que ver con Dios. And he didn't say, go and pray unto Y him. él no le dijo, ve, He vayan says, y tell oren. me the dream. Él le Oh dice, my God. cuéntenme en el There was sueño. an activation at that given time. Hubo una activación en ese Because momento. now he was willing Porque ahora él estaba and he was dispuesto available. Say, I got to be available. y estaba disponible. Di Come conmigo, on, I got to be available. tienes que estar disponible. If you want God to trust you with the Si dream, tú quieres que Dios confíe you con gotta tu become sueño, available. tú tienes que ponerte He's disponible. looking for somebody Él está buscando to personas carry out the vision. que vayan But con for la that vision visión. to occur, Pero para que esa visión se somebody cumpla, has to be willing alguien tiene que estar to dispuesto say, de decir, I am willing to yo stand estoy dispuesto a on pararme behalf of God de parte and de help Dios you through your y frustration. ayudarte a través de la Help you to this frustración, moment of uncertainty. ayudarte en este momento de incertidumbre. Tell me your dreams. Cuéntame el sueño. And they tell him the dream. Y ahí le cuentan el sueño. He tells them exactly what's going to happen. Y él le dicen exactamente lo que va a So much suceder. so that everything that he said Tanto que así que todo lo que él dijo happened the same way that he said it would happen. sucedió así mismo como él lo interpretó. Now something interesting happens. Algo más interesante As he's telling sucede. him the interpretation, Mientras él le está contando la he says, interpretación, please él le dice, don't forget me. Are you coming then for the fish and the bread? entonces hay que preguntar, ¿vienes detrás de los Or panes are y you los really peces? understanding that God brought you through that need? ¿O estás entendiendo que Dios te puso So that you could be esa thankful necesidad enough to say, Lord, para I'm going que to serve tú you for the rest of my life. seas tan agradecido que digas, And it yo le voy doesn't a matter servir para what el I resto de go mi vida? through. Y no importa lo que suceda, Falsely accused, aunque me acusen rejected by my brothers, it's not going to matter. sea rechazado por mis Even if I hermanos, was able to interpret people's dreams, aún si estoy dispuesto a interpretar los and they sueños de go back to otros doing what they were supposed to be y doing, después se van y hagan lo que les dé la gana, people may forget me. a lo mejor la persona But se my olvida, Lord is not going to pero forget mi me. Dios nunca se I'm going olvidará to de mí. continue to wait. Yo voy a continuar It may have esperando. delayed a little bit, A lo mejor se ha but tardado, I'm going to continue to wait pero yo voy a continuar because God has not done esperando with me porque yet. Dios no ha Is terminado. there any dreamer in the house Hay alguien que tiene un that sueño en la understand that casa God is preparing you que for entiende more? que Dios te está preparando para más. Beloved, don't get frustrated. Amado, no te He's frustres. not through with you yet. Él no ha terminado He's contigo. just getting started, if Él you really solo ask está me. comenzando, si me Because in order preguntas. for you to steward somebody else's dream, Para que tú y yo podamos He's gotta deal with you. del sueño de otro, tenemos que What the Lord decir, told me. y esto es lo que Dios me dijo. God will never give you more than you Dios can handle. nunca te va a entregar más de lo que tú puedas manejar. Say with me, management. Di conmigo saber Say manejar. with me, stewardship. Ser conmigo ser buen So mayordomo. He starts you off So Dios te in a comienza place that you're comfortable with. en un lugar donde tú te sientes But from cómodo. there, Pero desde ese He's punto, preparing you for the Él next. te está preparando para lo So próximo. everything that you have So, gone through, cada cosa que tú y yo enfrentamos, sooner or later you're going to see it again. antes Ah, que come te on, imagines, come on, lo vas a come ver on, de come nuevo. on. Everything you have lost, Todo lo que tú a lo Every mejor has perdido, opportunity toda oportunidad que has is going to perdido, come knocking on the
va You a were regresar. immature at that time. A lo mejor estabas inmaduro. You were not ready a lo for it. mejor no estabas listo. But the process pero el proceso mature you te ha up madurado so that when it comes again, para que cuando regrese esa you're ready to say, oportunidad, Lord, tú puedas decir, Señor, I couldn't steward. yo a lo mejor no fui what you gave me. en ese tiempo. I had sorrow. A lo mejor lo But perdí. now I'm ready y to tengo know tristeza, pero ahora that estoy this listo. time is going to work out Y sé que en esta oportunidad for my va good. a pasar How bien. many of you guys believe that? ¿Cuántos Come lo on, give a creen? strong hand to the Lord. 2 dreams. Hubo 2 sueños. He tested him. Él lo probó. He was able to interpret it. Él pudo interpretárselos. In order for you to be able to interpret something on behalf of God, you got to be listening to Para que God. tú y yo podamos interpretar algo de parte de Dios, tú tienes que saber escuchar a Dios. You can't make up things Tú no te puedes inventar and las allow cosas God to then come behind you y and try después to esperar que Dios te las fulfill respalde. what you just said. No, you got to be listening to what he's Tú saying. tienes que literalmente poder discernir y escuchar su And he voz. says, if I could trust you with Y él this, dice, si puedo confiar in the middle of your pain, en medio de tu dolor, in the middle of your en depression, medio de tu depresión you're y tu still faithful tristeza, to be able todavía eres to fiel interpret these de dreams, interpretar estos for sueños other people, para otros. now I'm going to be fulfilling yours Ahora yo voy a cumplir without el you tuyo realizing what I'm doing. sin tú aún darte cuenta de lo que See, estoy and this haciendo. case in point, and I'm closing, Y con esto estoy cerrando. that this is how you know God is in the midst of your Así es que dream. tú y yo sabemos que Dios está en When medio de things nuestros just sueños. start happening Cuando all Dios- by themselves. Cuando cosas comiencen a As- surgir and solo. this is the word of the Lord for us. Y esta es la palabra de Dios para As esta we casa. take care of his purposes, Mientras tú y yo nos and of encargamos his people, de su propósito, de su God pueblo, is going to bless Dios us. nos va a bendecir. So get yourself out of thinking on your own. So, para de pensar solo por ti mismo. Focus on other people's needs. Enfócate en la necesidad As que you start otro puede focusing tener. on those needs Mientras nos and enfocamos serving those en la needs, necesidad y servimos la necesidad God is de going to otro, fulfill your needs. Dios cumple nuestras Are you here with necesidades. me? What I'm trying to tell you is, Lo que les quiero explicar he es, didn't realize él no se dio that ni all these cuenta processes, que todos los as he's interpreting procesos, dreams for them, mientras interpretaba los sueños para God was ellos, looking out for him. Dios estaba So haciendo much algo a su so favor. that Pharaoh says, Al punto que Faraón and in your dijo, Bible it'll say where it says Joseph becomes king. y en la palabra dice, José se convierte el rey. If you can't manage, Si tú y yo no podemos manejar you las can't cosas put in bien, leadership. no vas a poder llegar al liderazgo. You need to learn how to manage, Tú y yo tenemos que aprender a ser buenos especially mayordomos. things that don't belong to you. Especialmente cosas que son confiadas And a ti. Pharaoh says, Y Faraón le dijo, who else ¿quién más can we find podemos encontrar that has the wisdom que tiene la sabiduría that this man has? que este hombre By tiene? this time, Ya para este he's tiempo, not 17 anymore. ya no tiene 17 Now años, no es un he's chamaquito. 30 years old, Ahora the tiene Bible 30 says. años. 23 years of formation. 23 años de formación. 23 years 23 of años allowing the Holy Spirit to de work with él him. permitir que el Espíritu Santo And it was, trabajara con and it was él. ugly. Y fue cosas feas, There is no grace difíciles. in, you know, we don't see anything No vemos nada lindo que él pasó. exactly, nothing pretty that he went through that I would like to go through. Que a lo mejor uno diga, ay, sí, yo quiero pasar por eso. But that was the school that he had to Pero go esa through. fue la escuela y la enseñanza que él tuvo que pasar. And you know what? ¿Y sabes qué? He became a king Él se convirtió en rey. because people could notice Porque personas pudieron the notar anointing and the la wisdom that he unción had. y la sabiduría que él But cargaba. even when he had all that, Pero aún cuando tenía todo eso, he still needed él Pharaoh. todavía necesitaba a Faraón. Pharaoh needed Joseph, Faraón necesitaba a José and Joseph y needed José Pharaoh. necesitaba a Faraón. Sometimes your dream, Hay muchas veces que tu sueño in this dream, y el sueño de otra that persona dream, y el sueño de and esta this persona dream y este otro are sueño codependent upon each other. dependen unos del I otro. believe that if we're in this house, Yo creo que si estamos aquí en esta casa if we're in this place, y estamos aquí en este it's because lugar, God is trying to unite es porque Dios quiere unificar different dreams. los diferentes Like I sueños. told you, Pharaoh had power, Como le expliqué, Faraón tenía but he didn't have poder, the godly wisdom. pero no tenía sabiduría de Dios. Maybe Pharaoh had influence, A lo mejor Faraón tenía influencia, but he didn't have an interpretation of the dreams. pero no tenía la habilidad de interpretar sus And sueños. when he dreamed, Y cuando él he soñaba, dreamed something that was key, and it was from God. él soñó algo que era clave y era algo de parte That de Dios. dream Y came ese from God sueño vino de To Dios Pharaoh. para Faraón. Pharaoh was not a Christian, Pero Faraón no era un cristiano, but he was still a man being used by God. pero todavía fue un hombre que fue usado por Pharaoh Dios. has nothing to do with Israel, Faraón no tiene nada que ver con Israel, yet
Y como God quiera, was using Pharaoh. Dios está abusando a Faraón. Hear me, church? Escuche, mi iglesia. Sometimes we get bent over Muchas veces nos enfocamos on who tanto God is using. en que Dios está usando, cómo And va a usar God a is esa going to persona. use people that Pero you may Dios not like, utilizará personas que a lo mejor that a ti no te may caen be in a bien, different a political lo mejor party than están, you are. a lo mejor You be en un faithful to ámbito God. político You make sure you continue to be faithful to serving and loving everybody. pero por favor mantente fiel sirviendo No a matter who personas, they are. no importando quiénes Stay sean. the course. Mantente con tu mirada en Jesús. You know why? ¿Por qué? Because there's the biggest wisdom that came Porque la sabiduría más grande que came vino at this opportunity. vino en esta oportunidad. When he was able to hear now Pharaoh's dream, Ahora, cuando él pudo escuchar el sueño que Faraón tuvo, he says, this is what it means. él le dijo, mira, esto es lo que 7 significa. years of lean, 7 años 7 years of abundance. de abundancia y 7 años de escasez. Yet, this is nothing new. Pero esto no es nada nuevo. The first one to create a storage place El primero que creó un was almacén Joseph. fue José. Are you listening? ¿Me estás escuchando? God gave him Dios le entregó the first storage. el primer almacén And he says, y él le dijo, I need you guys to bring in the yo 1/5 quiero of the grain, que ustedes traigan and we're going to store it up for later. una cuarta parte y vamos a guardarlo para el futuro. That 1/5 Ese un cuarto, of un every quinto seed de cada semilla was stored up, fue guardada and just as they en were un almacén. fulfilling, just as the dreams were Y así fulfilling, como el there was sueño fue abundance, there was abundance, there desarrollado, was abundance. había abundancia, abundancia, They were putting abundancia. away, Lo putting away, guardaban, lo putting away, guardaban, lo putting away. guardaban, lo guardaban. I believe that Yo those storages creo were big enough, Que esos almacenes eran and it grandes wasn't just in one place, suficientes. it was all around Egypt. Y no era solo en un lugar, estaban todo alrededor de So there Egipto. was logistical things that So, había cosas logísticas and structure that the y Holy estructura Spirit que el gave Espíritu to Santo Joseph le to be able to entregó implement. a José para poder All over that implementar place. todo alrededor de ese Do lugar. you think he felt like this is not my nation, I'm not going to do it? ¿Tú crees que José sintió, esta no es mi No. nación, yo no voy a hacer nada? He assumed No, the role. él tomó la he was responsabilidad entrusted with. y él dijo, Dios me está confiando en He esto. became the governor. Y él se convirtió en la persona que gobernó. Now do you see yourself Ahora te puedes ver that everything you went que through todo lo que tú has and are enfrentado y has going through pasado now y estás are preparing you for your él next te está chapter? preparando para el próximo You feel capítulo. God is done with A lo you? mejor tú te sientes que Dios ha he's terminado. just getting started y solo with Dios you. está comenzando. I believe Yo creo that everything you've gone todo through, lo que tú has every pasado, hardship you've gone todo through, momento difícil is preparing you te ha for the preparado next. para lo próximo. Somebody ought to take this Alguien word. tiene que tomar esta Because palabra. I'm here to tell Porque you estoy aquí para decirle that the wisdom came que la sabiduría in the moment of vino lack, en el momento donde no of tenían. realizing, hey, Y tú no this quieres dream dar is cuenta, bigger than myself. Este sueño es más grande How que can yo. I steward this God-given dream? ¿Cómo yo puedo administrar este sueño que Dios me ha Lord, entregado? give me wisdom. Dios, entrégame la The Lord sabiduría. says, Y Dios make le dijo, storages. haz almacenes. Put them away. Guarda. When the people went through, Cuando las personas estaban pasando por la hambruna. oh my God. Woo. Wow. Wow, check this out, guys. Miren esto. We don't know anything about his brothers. Nosotros no sabemos nada de sus hermanos. From the moment that they threw him in that pit, he was Desde el 17 momento que lo tiraron en la years old. cisterna, él tenía 17 años. Sometimes the needs Muchas veces las necesidades bring people that you don't want to deal with. traen personas que no queremos lidiar con ellos. They bring them back to your life. Y Dios en otros tiempos nos los trae de nuevo. So many things have changed. Tantas cosas habían cambiado. And this man has transformed his life to the point that they don't even Literalmente, recognize who he Él is. estaba transformado al punto que ni lo reconocían. I'm believing that what Yo God is going to estoy do with your life, creyendo que lo que Dios va a hacer en tu vida, people are las going to wonder personas van a tener que preguntarse what happened to you. qué le They're not pasó. going to be able to recognize Él you. no te van a poder Because of the reconocer transformation por that la God is going to do in your life. transformación que Dios va a hacer. What God is going to put in your Lo que hands. Dios te va a entregar. People says, what did you do Van and a how did you decir, do it? ¿cómo lo hiciste? Make sure you give Asegúrate. credit to the Lord. Dale la honra y la Because it gloria wasn't a what Dios. you did. Porque no fue lo que tú hiciste. It was the favor of God Fue upon your el life. favor de Dios sobre tu vida. Are you listening? ¿Estás escuchando, Are you iglesia? listening to me? ¿Me están escuchando? So now the need brings
in his brothers. So ahora la necesidad es la que trae de nuevo los hermanos. And sometimes God will place you in leadership way before Y muchas veces Dios nos posiciona en liderazgo people could mucho recognize antes what God is doing in your life. que las personas puedan reconocer lo que Dios está But haciendo you en know tu what? vida. They became dependent Pero ellos terminaron siendo on the dependientes wisdom that God gave this de la man. sabiduría que Dios le había entregado a este hombre. I need for just for this last minute Yo quiero que por este último for us to minuto consider que tú y yo podamos considerar what areas qué áreas is God entrusting you with. Dios está confiando. And I'm going to ask you, Y te quiero how preguntar, are you managing y them? ahora te quiero preguntar, ¿cómo estás manejándola? Ask yourself that. Pregúntate eso Are you mismo. preparing for the ¿Me next? estoy preparando para lo próximo? I have a belief Yo tengo una that the creencia moment that you stop learning, que el minuto que tú y yo paramos de you aprender, start dying. comenzamos a morir. If you still have breath in Si your todavía lungs, tenemos aires en nuestros pulmones, you can still learn things. todavía podemos aprender cosas. Don't lock yourself because you're this age or that age. No te encierres y te menosprecies porque tienes una cierta edad. There is wisdom Hay sabiduría in the midst of counsel. en medio de un consejo sabio. So I'm here to tell you So, estoy aquí para that if decirle we're going to go to the next thing that God is going to do, que si vamos a ir a lo próximo que Dios quiera hacer y we va a got to hacer, become like Joseph tenemos que convertirnos en and José allow the Lord to use y us. permitir que el Señor nos use. Amen.